Si te rodeas de personas que son luz, lo verás todo mucho más claro. Muchas gracias a todos por estar un episodio más acompañándome en una nueva conversación inspiradora. He querido comenzar con esta frase porque creo que realmente define lo que significa para mí, y no solo para mí, sino para muchas personas, la figura de mi invitado de hoy, que no es otro que el doctor Mario Alonso Puig. Mario, muchísimas gracias de nuevo por estar acompañándonos en este podcast. Te lo agradezco de corazón. Gracias a ti, Jesús. Me hace muchísima ilusión estar con vosotros. Sé que la intención es ayudar en la medida de las posibilidades que uno tiene, o sea que por supuesto, encantadísimo estar con todos vosotros hoy. Pues voy a hacer, con tu permiso, Mario, una breve presentación de quién eres para aquellos que supongo que serán pocos. Eso creo, que no te conozcan. Pero Mario Alonso Puig es especialista en cirugía general y del aparato digestivo, ha ejercido en ese ámbito muchísimos años. También se ha formado en el ámbito de la inteligencia emocional, de la medicina mente-cuerpo, mindfulness, psicología positiva, muchos otros campos. Y imparte sobre todo charlas. Yo he tenido la oportunidad de verle en directo en varias de ellas sobre cómo potenciar lo bueno que todo ser humano tiene. Y para mí, sin duda, es un maestro y alguien realmente inspirador que espero también que lo sea para vosotros. No sé, Mario, cómo lo he hecho. No sé si me he dejado algo importante. He hecho un breve resumen, si no hablaría mucho. Bueno, yo creo que has hecho un resumen de entrada muy cariñoso que yo te agradezco, fundamentalmente en lo que es la forma, es decir, en las cosas que yo de alguna manera he podido hacer o los caminos que he podido recorrer. Yo me describiría a mí mismo no por las cosas que he hecho, sino por mi vocación de buscador, ¿no? Es decir, me he pasado realmente toda la vida de la que tengo conciencia buscando cómo los seres humanos podemos sufrir menos y ser más felices, ¿no? Entonces, conforme pasan los años e independientemente de la formación que haya recibido, de los libros que yo haya leído, soy consciente de la envergadura de esto de lo que estamos hablando. Es decir, que cuando estamos hablando del ser humano, pues pocas personas para mí lo han definido también como el filósofo danés Søren Kierkegaard, ¿no? El ser humano es una síntesis entre lo temporal y lo eterno, entre lo finito y lo infinito, ¿no? Pues claro, esto es un campo apasionante y, como muy bien dices tú, ejercí muchos años, unos 26 años, la cirugía general del aparato digestivo y simultáneamente ya empecé a interesarme por campos que tenían que ver con las relaciones humanas, con la mente humana. Pasé 2 años en un instituto de neurociencias, también intentando comprender los vericuetos que hay en el cerebro humano, los caminos apasionantes que hay. Y de alguna manera, pues esta búsqueda me ha llevado a tener de alguna manera una cierta idea, una humilde idea de cuáles son los obstáculos que los seres humanos tenemos para ser felices y dónde está el camino de la liberación, el camino de la libertad verdadera, no de la libertad operativa, que es la que me permite, pues yo qué sé, salir a la calle o entrar en un restaurante, sino la libertad creativa, es decir, la que me ayuda a ser realmente el protagonista de mi vida y no una persona arrastrada constantemente por las circunstancias externas, que a veces son buenas, que a veces no son tan buenas, es decir, una mente libre para mí es una mente no reactiva, es una mente que responde. Es decir, que entre lo que le ocurre y lo que esa persona hace hay un espacio en el que esa persona elige no solo lo que piensa, sino también cómo siente y la manera en la que actúa. Pues un resumen estupendo para comenzar. Hablabas de ese espíritu por seguir aprendiendo y formarte durante toda la vida, ¿no? Y quería simplemente comentar qué importancia tiene mantener ese espíritu curioso y esas ganas de aprender durante toda la vida. Mantener esa capacidad de asombro que a veces parece que vamos perdiendo con el paso de los años porque nos acomodamos, tenemos un puesto de trabajo, parece que ya tenemos que dejar de aprender. Y fíjate, Mario, hace unos pocos días hablaba con un vecino de 94 años
teniendo una pequeña conversación y me decía, fíjate Jesús que uno de los problemas que yo veo en la sociedad es que la gente ha dejado de mostrar entusiasmo por aprender. Y yo hoy mismo he aprendido una cosa nueva, con 94 años. ¿Qué importancia tiene, Mario, mantener ese espíritu? Vamos a ver, yo creo que cuando nosotros perdemos ese espíritu aventurero, ese espíritu de pionero, de persona que se asoma más allá de su mundo conocido, de su saber y de su comprender, e intenta averiguar qué existe más allá del mapa mental que maneja. Cuando nosotros perdemos eso, perdemos todas las oportunidades que la vida nos ofrece para crecer, para evolucionar y para mejorar. Es el momento en el que una persona se estanca, y se estanca muchas veces en su propia arrogancia. ¿Cuántas personas pueden pensar que ya saben todo lo que hay que saber y no se abren a que nadie les enseñe algo nuevo? ¿Y cuántas personas quedan atrapadas en la inercia? Porque claro, explorar, salir de tu zona de confort, abandonar tu mapa conocido y entrar en un territorio desconocido nos da miedo a todos, ¿no? Y la inercia está, bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer, hace presa en el corazón de muchas personas, ¿no? Entonces yo creo que cuando alguien pierde esa ilusión por conocer, por descubrir, por progresar y por mejorar, es muy difícil que esté viviendo una vida verdadera, que esté viviendo una vida plena. Es mi forma de verlo. Y la persona que tú comentas, de 94 años, pues es un ejemplo maravilloso de alguien que sin duda sabe una barbaridad, de alguien que sin duda tiene una experiencia brutal y sin embargo sigue manteniendo esa frescura que tiene un niño pequeño, ¿no? Nuestra sociedad es muy inauténtica, es decir, se autoengaña a niveles sorprendentes. Entonces hablamos de lo importante que es la creatividad, el espíritu emprendedor, eso de boquilla, pero de facto, de hecho, no vivimos en esa frecuencia. Vivimos en la frecuencia de la autosuficiencia, la frecuencia de la soberbia, la frecuencia de la prepotencia, ¿no? Y esto tenemos que aprenderlo de los niños. Y realmente nosotros a veces ante los niños nos vemos como los que sabemos, porque somos los que hemos acumulado experiencia y los pobrecitos no tienen experiencia, ¿no? Y yo no digo que obviamente el adulto no tenga una experiencia que el niño no tiene, es una cuestión de la línea del tiempo, ¿no? Pero lo que no tenemos que olvidar es que muchas veces la sabiduría no tiene por qué estar en consonancia con la línea del tiempo. Hay gente muy joven y muy sabia y hay gente muy mayor y muy poco sabia. Sabe mucho pero no es nada sabia. Conoce mucho pero comprende muy poco. Sabe mucho pero sabe hacer muy poco, con lo cual no ha comprendido nada. Entonces yo creo que esa disposición a abrirse, a ser enseñado, es el triunfo de la humildad. Mientras que el cerrarse a ser enseñado es el triunfo de la arrogancia, es el triunfo del ego, es el triunfo de la autosuficiencia. Pues no puedo estar más de acuerdo con todo eso que dices, Mario. ¿Qué es lo último que has aprendido tú? ¿Podrías recordarlo? Lo último que ha aprendido Mario Alonso Puig. Pues yo digamos que lo último que he aprendido lo he aprendido esta mañana, ¿no? Esta mañana tengo tengo dolor en un tobillo y a raíz de una caminata enorme que hice y que llevo pues una serie de meses y me han hecho todo tipo de pruebas y todo tipo de diagnósticos y para aquí, para allá, para acá. Y hoy he ido a que me viera una fisioterapeuta amiga mía y me ha hecho una serie de movimientos y en 5 minutos me ha dicho: Mario, tú no tienes esto, tú tienes otra cosa. Y ha empezado a hacerme una serie de ejercicios, ha empezado a movilizarme el pie y es curioso porque es la primera vez no sé, he estado como media hora haciendo ejercicios, he salido mucho mejor que como había entrado, mucho mejor que como había entrado. Entonces eso, voy a reajustar la cámara que se ha desajustado. Entonces me he quedado impresionado. Claro, esta mujer
tiene esa capacidad de entender cosas que a veces no entienden otras personas, ¿no? Y me ha sorprendido porque nunca hubiera imaginado que en tan poco tiempo iba a notar un beneficio tan marcado. Pues qué bien, que vaya bien ese tobillo, Mario. Volviendo al origen de este podcast, como te he comentado, en ese proyecto de esta ONG, en Suridaima, de esa radio con el objetivo de acompañar y acercarse a esas personas que podían estar sufriendo más, nosotros siempre hablábamos y estamos convencidos del poder de la palabra, el poder de las historias, el poder de nuestra voz para curar. Usted, Mario, tiene mucha experiencia en eso, en contar historias, en el poder de la palabra. Y mi pregunta es, ¿cómo pueden llegar a curar la calidad de nuestras palabras, nuestro lenguaje positivo, nuestra comunicación empática, no violenta, en otras personas y en nosotros mismos, entiendo también? Sí. Ya hace 5.000 años, uno de los textos más impresionantes que yo he leído, el Bhagavad Gita, ya habla de que el problema está en la mente humana. Es decir, la enfermedad tiene su origen en la mente humana, ¿no? Y por sorprendente que nos parezca, es la mente la que está generando o empeorando muchas enfermedades. Entonces, la mente tiene una conexión, o sea, la mente que conecta con el cuerpo está muy arraigada en el inconsciente humano. Y al inconsciente humano no se le llegan simplemente con palabras. Al inconsciente humano no se le llegan simplemente con explicaciones. Al inconsciente se le llega fundamentalmente si consigues poner en juego de forma combinada los sentimientos y la imaginación. El inconsciente humano, que está fundamentalmente enraizado en el hemisferio derecho del cerebro, el inconsciente humano es enormemente sensible a una forma de lenguaje que se llama el lenguaje transformacional, que no es una pura explicación, y a todo lo que tiene que ver con el uso de la imaginación. Entonces, hay palabras que por su componente simbólico, por el tono en el que se dicen, que llega directamente al inconsciente, por las construcciones que se utilizan, son leídos con gran interés por el inconsciente humano. ¿Qué ocurre? Que una vez que el inconsciente capta esta información, su capacidad de sanar es descomunal. Tan descomunal que hay publicaciones científicas que muestran hasta desapariciones de metástasis en menos de 48 horas, cosa que ya no se puede negar. Otra cosa es que se busque una explicación u otra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay toda una dimensión que se nos escapa. Los más grandes terapeutas que ha habido en la historia, se sabe que su verdadero arte no era la metodología que utilizaban, era la forma en la que usaban el lenguaje para conectar con las personas. Y en este caso, el uso de la metáfora de la historia, ha sido siempre de extraordinario valor, porque una metáfora lleva imágenes, lleva sensaciones, lleva sentimientos. Para mí, el terapeuta más grande que ha habido en la historia, que es Jesucristo, usó muchas metáforas. ¿Por qué hablaba en parábolas? Las parábolas son metáforas. Claro, para nosotros que vivimos muchísimos años después, pues esto como que tiene poco sentido, porque si te están hablando de rebaños, te están hablando de corderos, te están hablando de tal, pues para una persona que vive más en el campo lo puede enganchar. Pero nosotros que estamos en la ciudad nos resulta más sorprendente. Pero en la mentalidad de aquella época, esos eran metáforas vivas. Y eso tenía un impacto enorme en el inconsciente. Y cuando el inconsciente se moviliza, se está movilizando el sistema de defensa del cuerpo, el sistema inmune, están mejorando montones de patrones fisiológicos. Y por eso es tan importante saber comunicar de una forma que se ayude a sanar. Y esto ha sido muy estudiado. Incluso, fíjate que las simples palabras pueden evocar por sí mismas emociones. Si yo digo pánico, la palabra ya está generando en mí imágenes y sensaciones. Si digo odio, lo mismo, pero si digo amor, si digo serenidad, también.
Entonces, lo que tenemos que entender es que las palabras jamás se las lleva el viento. Las palabras tienen siempre un impacto. Y saber manejar el lenguaje es muy importante. Pero tú fíjate además, Jesús, que no solamente estamos hablando de cómo nos habla alguien, lo más importante es cómo nos hablamos a nosotros mismos. O sea, si verdaderamente nosotros pudiéramos ver lo que nos estamos diciendo más allá de la consciencia, entenderíamos perfectamente por qué nos sentimos tan mal, por qué a veces estamos tan frustrados, por qué a veces estamos tan tristes, por qué a veces estamos tan desilusionados. Es como si tuviéramos un compañero que se ha integrado sin darnos cuenta, nos está hablando, nosotros lo oímos, pero no sabemos que lo estamos oyendo. Pero claro, nuestro cuerpo sí reacciona. Y esto lo hemos visto clarísimamente. Cuando cambias la forma en la que te hablas, cambia cómo te sientes. Cuando cambia cómo te sientes, cambia lo que percibes. Cuando cambia lo que percibes, cambia tu forma de actuar. Pero somos inconscientes, es decir, no nos damos cuenta, no estamos cayendo en la cuenta de que la forma en la que nos hablamos es una forma tremendamente dura. Y cuando hablamos a los demás con dureza, es porque a nosotros nos estamos hablando con dureza. Es imposible hablar a un ser humano con dureza si uno se habla con amor. Es imposible. Otra cosa es que no seamos más conscientes de la dureza que podemos tener hablando con otra persona y no de la dureza que tenemos con nosotros mismos. Pero cuando una persona realmente se quiere no es vive engolada, vive centrada en sí misma, constantemente autoafirmándose. Cuando una persona se quiere de verdad, lo que es el amor en mayúsculas, es inevitable que ame a otras personas, es imposible no hacerlo. Mario, yo me he dedicado muchos años al mundo de la comunicación, pero quizá durante los últimos he sido más consciente del poder que tienen nuestras palabras, ¿no? Tanto para crear como para destruir, ¿no? Y muchas veces sí que me doy cuenta que en conversaciones o en charlas amistosas con amigos de toda la vida, abusamos quizás de un lenguaje que en forma o como lo decimos es amistoso, pero en el fondo no lo es. No sé si me explico. Es decir, joder, es que tú eres el vago del grupo. Si es que fíjate, con esa taleguilla que tienes siempre, y eso se perdura en el tiempo y lo asumimos como algo normal y como una broma que creemos que no nos hace daño. Esto realmente a nivel inconsciente nos está haciendo heriditas, aunque pensemos que no, por la forma. Sí, eso es una muy buena reflexión, Jesús. Vamos a ver, nosotros todos lo sabemos, hay un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal, todos lo sabemos. El lenguaje verbal son las palabras que utilizamos. Si yo digo hoy hace calor, eso es un lenguaje verbal, ¿vale? Es decir, eso es interpretado fundamentalmente por el hemisferio izquierdo del cerebro. Yo sé lo que significa la palabra calor, sé lo que significa la palabra hacer y sé lo que significa la palabra hoy. Bien. Pero cuando yo utilizo el lenguaje verbal, este lenguaje verbal, que es el visible, va acompañado por un lenguaje mucho menos visible, que es el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal está representado por el tono, está representado por las inflexiones de voz y es la expresión inevitable de cómo estás por dentro y de tu verdadera intención. Solo actores y actrices buenos son capaces de poder engañar en este sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Que el lenguaje no verbal, es decir, mi verdadera intención, que a veces se me escapa incluso a mi propia consciencia, mi verdadera intención no tiene por qué salir en el lenguaje verbal, sale inevitablemente en el lenguaje no verbal. Este lenguaje es interpretado por el hemisferio derecho, que es la puerta, hemisferio derecho del cerebro, que es la puerta al inconsciente, y determina inmediatamente cómo me siento, cómo estoy percibiendo las cosas y qué ocurre en mi cuerpo. Por eso, cuando una persona está enfadada con otra persona o quiere sentirse superior a otra persona o se siente más bondadosa que otra persona, más merecedora de triunfo que otra persona, y se va a hablar con esa otra persona, aunque sus palabras sean impecables, sus sentimientos y su intención real, que es: mira, yo valgo más que tú, mira, tú eres peor que yo, mira, te voy a tratar como si fueras igual que yo, aunque para mí eres inferior a mí. Todo eso llega a la otra persona inevitablemente.
Tal vez la otra persona a nivel consciente no se esté dando plenamente cuenta, pero a nivel inconsciente naturalmente que se está dando cuenta, y esto va a afectar directamente no solo a cómo esa persona empiece a cambiar por dentro, sino a la relación que establezca con otras personas, con esa otra persona en concreto. Es que desconocemos tanto a veces todo lo que sucede a nivel interno que además eso es algo, Mario, que no nos enseñan, ¿no? Realmente, o sea, esto o viene por una inquietud personal o no hay una asignatura desde bien temprana edad que nos enseñe un poco a conocer el impacto de nuestras palabras y, bueno, ya a nivel emocional, a controlar nuestras emociones. Es algo que quizás es una asignatura pendiente en nuestra sociedad, ¿no? Que se forme más a la gente desde más temprana edad. Porque parece que solo cuando nos da un palo la vida es cuando te interesas en progresar a nivel emocional y a nivel personal. Bueno, es una reflexión. Muy breve. A veces ponemos mucho peso, Jesús, en lo que no sabemos, y es lógico. Y no ponemos todo el peso en lo que sí sabemos y sí podemos utilizar. Con todo lo que sabemos hoy sobre el poder del lenguaje, sobre el poder transformador de las palabras, sobre la importancia de la relación, no solo en cómo se siente una persona, sino en cómo está físicamente una persona, me parece incomprensible que esto no esté mucho más extendido. Me parece absolutamente incomprensible, porque si dijéramos, bueno, es que no hay base científica y hasta que la ciencia no me diga algo yo no me lo creo, bueno, pues sería una cosa comprensible. Pero con la base científica que hoy en día tenemos pero incluso a nivel bioquímico, soportada por personas que han ganado ni más ni menos que premios Nobel de medicina, de fisiología, etcétera, que no lo apliquemos, esto es por desidia. Es decir, porque no estamos tomando protagonismo en nuestra vida. Hoy hay montones de libros, hoy hay montones de personas sumamente expertas en el campo, grandes investigadores, algunos de ellos tienen la fortuna de que han sido maestros míos, que lo están diciendo, pero apenas les hacen caso. Yo me acuerdo hace muchos años, fíjate, estuve con Howard Gardner, estuve un tiempo con él y con David Perkins. Howard Gardner es el creador de la teoría de las inteligencias múltiples y es premio Príncipe de Asturias. Howard Gardner revolucionó por completo el sistema educativo. ¿Por qué? Porque después de 30 años partiendo de cero, por eso su proyecto se llamaba el Proyecto Cero, demostró que no hay una inteligencia, que hay 9 inteligencias, que no hay nadie tonto, que no hay nadie torpe. Ahora, si a ti te hablan en una inteligencia que no es la tuya, pues hijo, pues no te vas a enterar, pero no porque no seas inteligente. Es como a mí si me habla una persona en coreano, pues no me entiendo, me habla en japonés, pues no lo entiendo y no tiene que ver nada con inteligencia. Bien, hay que ver lo que al doctor Howard Gardner, catedrático de psicología de la Universidad de Harvard, le ha costado y le está costando, y llevan ya muchos años desde que se reconoció la solidez de su investigación, le está costando que las escuelas, que las universidades, que las empresas apliquen esto. Es decir, ya no es un tema de que no sepamos, es un tema de que no queremos. Porque si de verdad quisiéramos, toda esta gente ha escrito libros absolutamente asequibles a cualquier lector que por lo menos te generan la inquietud de avanzar un poco más. Pero estamos tan apegados a nuestra zona de confort que eso de, bueno, nada, que lo resuelva otro, que lo haga otro. Esto les corresponde a los que se dedican a la educación. No, en la educación estamos todos. Entonces, como si tú mandas a tus hijos al colegio y dices, bueno, que se ocupen los profesores. No, tú eres parte del sistema educativo. No te puedes desentender de la educación de tus hijos, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir? Que creo que nos tenemos que espabilar, porque hay una cantidad enorme de información práctica, útil, aplicable, con poder transformador y que no lo estamos utilizando. Pues es una llamada de atención para mí mismo también, que quizás he despertado un poquito tarde. Pero también quería preguntarte, Mario, todos sabemos que los primeros años de vida en un niño, yo ahora que tengo una niña de 3 añitos, es fundamental, ¿no? Pues para crear quizás todos los cimientos
a nivel emocional y a nivel... yo simplemente quería saber cómo fue tu infancia. Mario, una persona como tú, era familia numerosa, ¿verdad? Sois una familia con muchos hermanos y naciste aquí en Madrid, ¿verdad? Antes de salir fuera a estudiar. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Pues nosotros somos 6 hermanos, 6 chicos, yo soy el segundo. Yo los recuerdos que tengo de mi infancia fue unos grandes padres. Mi padre estaba todo el día trabajando, pero siempre los fines de semana se dedicaba a nosotros. Y mi madre pues estaba en casa y siempre fue una madre excepcional. Con mis hermanos me peleaba constantemente, sobre todo algunos de ellos. Hoy tengo una relación excepcional con los 6. Recuerdo poca felicidad yendo al colegio, muy poca. Curioso. De hecho, iba al colegio bastante asustado. Recuerdo además que en el colegio, ni siquiera en los primeros años, cuando era pequeño, sí que tengo recuerdos, por ejemplo, con 5 años, recuerdos muy claros. No sentí ninguna alegría, ninguna ilusión yendo al colegio. Es más, recuerdo que tenía dudas muy profundas sobre mi propia inteligencia. Recuerdo que era una persona muy soñadora, imaginaba muchas cosas y me inventaba un montón de historias, y me acuerdo que les hacía gracia que contara las historias. Y también recuerdo que era una persona más bien reservada, más bien tímida. Entonces mis grandes amigos, tenía algún gran amigo, por supuesto, mis grandes amigos eran los libros de aventuras, los libros de este tipo, ¿no? Entonces yo ahí encontraba un espacio maravilloso para que volara mi imaginación. Tampoco lo recuerdo como una época amarga, ni mucho menos, pero sí una época en la que a lo mejor no tenía esa sensación, sobre todo desde el punto de vista escolar, de estar disfrutando o estar creciendo. ¿Quién lo diría, Mario? Luego encontraste esa motivación y encontraste... Bueno, ¿cuándo te fuiste al extranjero a estudiar? Mario, ¿ya adulto? Mis primeras salidas al extranjero fueron fundamentalmente por 2 becas que saqué siendo estudiante de medicina en Madrid. Una, me fui a Finlandia, al Círculo Polar Ártico. Era verano, o sea, hacía frío, pero no hacía tanto frío. Al Hospital Central de Laponia, fue mi primera salida a un hospital fuera de España, un hospital espectacular donde el profesor Timo Lara me enseñó un montón de cosas. Yo pues sabía bastante poco. Tuve una experiencia espectacular, unos amigos maravillosos. Finlandia es un país alucinante, lleno de lagos, unos bosques espectaculares. Esa fue la primera vez. Y la segunda vez fue el año siguiente, que era ya cuando justo terminado mi 6º de medicina, que saqué otra beca y me fui a Innsbruck. Y ahí estuve con el profesor Otto Rose, que era, pues tuve la fortuna de que era el mejor cirujano del mundo en una especialidad de cirugía a la mano, que era la cirugía del escafoides, ¿no? Oh. Donde me trataron espectacularmente bien, donde me enamoré de Austria, me enamoré de los austriacos, el trato que me dieron. Hice unos amigos, sobre todo italianos, divertidísimos. Y en los dos la gran ventaja es que, bueno, también pude mejorar bastante mi inglés, porque ya hablamos todo prácticamente en inglés. Y tuve 2 experiencias humanas y profesionales magníficas. Y luego ya empecé a viajar con mucha más frecuencia, y luego ya tiempo después me fui a Estados Unidos. En todos esos viajes entiendo que también suponían un desafío, ¿no? para ti, porque en estos momentos quizás especialmente muchas personas se encuentran ante una situación dura, desafíos que afrontar y se encuentran quizás, bueno, pues con la sensación de que todo les va mal, de que han entrado en una oscuridad absoluta. Y en este sentido quizás haya 2 únicas maneras de afrontarlo, ¿no, Mario? Es decir, mostrando una actitud de lamentación, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha pasado? Y quedarme ahí. O todo lo contrario, mostrando una actitud
de afrontar ese desafío con curiosidad, con ganas de aprender y salir adelante. Yo recuerdo algo que me impactó mucho y que te escuché comentar a ti en alguna de tus charlas, y que me lo he memorizado a fuego y lo cuento pues precisamente también para que se me siga quedando y para seguir expandiendo ese conocimiento. Es cómo cambia el cerebro ante una situación de desafío cuando tú la afrontas con esas ganas de aprender, con una actitud positiva. Esas tres cosas que cambiaban en el cerebro a mí me impactaron mucho y me hicieron valorar muchas cosas y afrontar esos desafíos que los he tenido siendo consciente de lo que pasa aquí dentro. Pues mira, te voy a pedir que me ayudes a diseñar un encéfalo para que se entienda mejor. Ya verás qué fácil. Elige una mano, la que quieras. Yo sacaré la derecha porque soy diestro. Entonces, el pulgar, voy a poner la cámara, el pulgar es el cerebro emocional, el sistema límbico, ¿vale? Entonces, el pulgar lo vas a meter en la palma, ¿vale? Y ahora los 4 dedos los vas a poner encima, ¿vale? Entonces ahora me vas a mirar así, vas a mirar a la cámara así. Bien. Entonces ya tenemos hecho un encéfalo. La parte arrugada es la corteza cerebral, el pulgar es el cerebro emocional y la muñeca es el tronco cerebral. Bien. Entonces, a la hora de resolver situaciones complicadas, a la hora de resolver dificultades, de hacer frente a la incertidumbre, necesitamos la parte anterior del cerebro, que es lo que se llama el cerebro ejecutivo. Exacto. El cerebro ejecutivo se apaga o se enciende dependiendo de la situación del cerebro emocional. Es decir, el cerebro emocional sería como un interruptor que es en on, en off. Cuando una persona empieza a pensar que algo es demasiado complicado, que no hay manera, y empieza a hablarse con dureza o empieza a fijarse en todo lo mal que están las cosas o en todo lo que le falta para tener éxito, ese cerebro emocional activa determinados núcleos que desactivan la parte anterior del cerebro, con lo cual no puede encontrar realmente soluciones a sus problemas. Cuando una persona utiliza el lenguaje, utiliza su cuerpo, utiliza el foco de atención para fijarse, para buscar oportunidades, para ver las cosas que sí ha conseguido alcanzar, ver las cosas que sí le quedan, se activan núcleos diferentes en el sistema límbico y se pone el interruptor en on. Y entonces esa persona opera a un nivel radicalmente diferente. Entonces, por eso ya podemos dejar marchar nuestro cerebro virtual. Por eso el tema de la actitud es tan importante, porque la actitud de una persona se refleja a nivel físico. El propio Santiago Ramón y Cajal, don Santiago Ramón y Cajal, el único premio Nobel que ha tenido España de medicina en 1906, porque es cierto que don Severo Ochoa ganó un premio Nobel, pero lo ganó para los Estados Unidos, no para España, ¿vale? Él trabajaba en Estados Unidos. Santiago Ramón y Cajal tiene una frase, que además lo he puesto en la portada de uno de mis libros, una frase que es que no nos paramos a pensar lo que esta frase significa. Brevemente explicado, don Santiago Ramón y Cajal es un hombre que murió en 1934 y, sin embargo, la media de veces que se le cita en los journals de neurociencias actualmente es de 500 veces. O sea, a ningún autor en el campo de las neurociencias se le cita tantas veces como a Cajal, en un momento en el que España apenas contaba. Bien. Entonces, don Santiago Ramón y Cajal, ¿qué dijo? Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor. Ah, mira. Lo tengo aquí. No lo sabía. Lo tengo aquí, Mario. Dilo. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. O sea, don Santiago no era un hombre que hablara en metáfora, era un hombre que era un grandísimo científico. Entonces, él intuía, no lo pudo demostrar, que la neuroplasticidad, es decir, la formación de nuevas conexiones neuronales y la formación de nuevas neuronas a partir de células madre, que él no podía mostrar, no había tecnología, eso era una realidad, lo intuyó, y que la clave para que eso se produjera, esa nueva conexión entre las neuronas, la formación de nuevos circuitos, la habilitación de nuevas capacidades mentales, tenía todo que ver con el aspecto emocional. Todo ser humano sí se lo propone. Entonces, ¿qué pasa? Que si no nos proponemos tener éxito en la vida, que no nos sorprenda que no lo tengamos. Si no nos proponemos encontrar la oportunidad en medio de la dificultad, no nos debe sorprender que no la encontremos. Si no nos proponemos encontrar nuevas posibilidades en medio de la incertidumbre, no nos debe sorprender que no veamos esas posibilidades. ¿Por qué? Porque el cerebro ejecutivo
al no estar activado adecuadamente por el sistema límbico, no las podrá ver aunque las tengamos delante de las narices. O sea que básicamente solo hay un modo de afrontar esos desafíos con una actitud positiva, porque es que científicamente, físicamente, no hay otra opción. O sea, no hay ningún caso que siendo pesimista, teniendo una actitud negativa, lamentándote, salgas adelante. No, y además, vamos a ver, la actitud positiva simplemente quiere decir que tú das más peso a la solución que al problema, que das más peso a lo que tienes que a lo que has perdido, que das más peso a lo que eres que a lo que no eres, ¿vale? Entonces, la actitud positiva no solamente activa el cerebro ejecutivo, las regiones prefrontales del cerebro, las más anteriores, sino que además está asociado con un cambio hormonal muy significativo, es decir, llega incluso a nivel celular y a nivel cromosómico. La actitud negativa, la actitud pesimista, realmente es una receta para la enfermedad. La actitud pesimista, por ejemplo, lleva a una percepción muy limitada de la realidad, donde los problemas se magnifican, donde los recursos que uno tiene se minimizan y uno acaba viviendo en una burbuja oscura y tóxica de la que no sale nada bueno. Esto no quiere decir que no tengamos todos momentos bajos y momentos altos. Esto es parte de nuestra humanidad. Lo que estamos hablando es de vivir ahí, de vivir en la positividad o vivir en la negatividad. Vivir en la negatividad es como si le dijeras a alguien, vamos a ver, dime un efecto positivo de meterte en una habitación donde hay un gas tóxico. Es que no lo vas a encontrar. El único efecto positivo es el de decir, oye, estoy harto de estar harto, me largo de esta habitación. Pero no le veo ningún efecto positivo a la hora de estar en un entorno tóxico. Es que no se lo veo. Mira que intento buscar lo positivo en casi todo, ¿no? No lo acabo de ver. Entonces, sí, hay algo que no es positivo, es muy negativo, pero que puede ser la razón. Que como hay tanta gente que se ha acostumbrado a vivir en el entorno tóxico, pues así me acoplo, encajo en el ambiente. Es decir, prefiero acoplarme a destacar, ¿vale? Entonces eso sí, pero yo es que prefiero no acoplarme a eso, ¿sabes? Una quizás, Mario, de las enfermedades más presentes actualmente, quizás sean esos episodios fuertes de ansiedad, de depresión. Personalmente los he sufrido, los he vivido en mi familia. Mi madre ha tenido episodios muy, muy fuertes, nunca la había visto tan mal, y sí que veo en ella una actitud positiva, de querer siempre. Se me han lanzado muchos mensajes. Tus vídeos, que se los envié hace tiempo, pues ahora te ve prácticamente a diario, le ayudan mucho. Pero quizás es algo mental, pero ¿cómo influye en el cuerpo o cómo influye el cuerpo a la hora de disminuir la ansiedad? O sea, sí que me gustaría profundizar un poquito, porque es algo que estoy viendo mucho o que he visto a mi alrededor, pues personas con episodios de ansiedad, con una depresión, con una actitud y una posición corporal muy negativa, que, bueno, ¿cómo estás? Pues ya ves, pues es que fíjate, porque esto. Entonces, sí que me gustaría ver cómo influye el cuerpo en esa ansiedad y en esa depresión. Es una pregunta absolutamente relevante, y más hoy en día por algún tema que comentaré. Vamos a ver. La visión que tenemos del cuerpo, incluso la visión que yo recibí del cuerpo a lo largo de mis 6 años de carrera, y la visión que yo recibí del cuerpo a lo largo de mis 6 años de especialización en cirugía, fue que el cuerpo es, de alguna manera, un ente físico, un ente material que hace una serie de funciones, todas muy complejas, todas muy interesantes, pero que no tiene un impacto en el entorno mental, ¿vale? Entonces, fue a raíz de una serie de viajes y una serie de experiencias que tuve y de maestros con los que compartí un tiempo y aprendí de ellos, cuando me fui dando cuenta de que realmente esto no era así. Es decir, que la postura corporal es también una postura mental.
Empecé a practicar disciplinas como el Qigong, empecé a practicar, aunque fuera brevemente, disciplinas como el yoga, empecé a hacer ciertos tipos de ejercicios y, bueno, pues empecé a darme cuenta de que estaba mejor. Ya hay mucha investigación, mucha, de centros importantísimos a nivel mundial que muestran clarísimamente que la postura corporal tiene directamente un impacto mental. Un impacto mental. Por ejemplo, lo que tú estabas haciendo, Jesús, los hombros caídos, la cara así, el cuerpo encorvado, etcétera, es decir, como si uno se derrumbara, produce solo después de 2 minutos nada más, una subida del cortisol en la sangre. Las subidas del cortisol así, que no son subidas fisiológicas normales, son muy dañinas porque el cortisol fuera de los ciclos circadianos, que son los ciclos donde él se ha de liberar y desaparecer sangre, eso está perfecto. Salvo esos momentos, no sé, donde alguien te persigue y el cortisol pues produce un aumento del bombeo cardíaco, de la dilatación de los vasos musculares, etc. Pero salvo esos momentos, la liberación de cortisol es bastante negativa y daña todos los órganos. La simple volver a una postura mucho más con los hombros hacia atrás, una postura más erguida, etcétera, ya empieza a hacer que se desplome el cortisol. ¿Qué es además lo que está pasando hoy en día? Lo que está pasando hoy en día es que, dada la cantidad innumerable de horas que nos pasamos pegados al ordenador, pues si tú te das cuenta, antes las personas salíamos y, por ejemplo, viajaban muchísimo. Entonces, claro, los estaban dando para aquí, para allá, un avión, me iba a otro lado, no sé qué, un coche para acá, o un paseo, etcétera. Las personas a lo mejor bueno, pues que trabajaban en una oficina, aunque no estuviera lejos de casa, se tenían que salir de casa, montarse en el coche, ir, andar un poco, es decir, había más movimiento. Hoy en día, como lo hacemos todo pegados a un ordenador, una de las cosas que se está produciendo es una debilitación enorme de las piernas, lo cual repercute en un daño en todo lo que es la columna lumbosacra. Y cuando la columna lumbosacra empieza a estar mal, toda la columna empieza a deteriorarse, sencillamente para intentar nivelar, pero al intentar nivelar se altera. Entonces, no cabe duda que las prácticas físicas, todo lo que es el ejercicio físico, todo lo que es el pasear de una manera rápida, los ejercicios como pues el yoga, el qigong, el tai chi, las artes marciales, todo eso, no cabe duda que tiene un impacto a nivel mental, pero un impacto muy, muy positivo. Y de hecho, el doctor Bessel van der Kolk ha demostrado que en personas que han tenido traumas emocionales muy graves, estamos hablando de gente que ha vuelto de guerras, de gente que ha experimentado conflictos bélicos, pero horrorosos, gente que ha quedado atrapada durante horas en su coche después de un accidente, en fin, cosas espantosas, con ejercicios corporales, incorporando el yoga, incorporando el qigong, incorporando prácticas meditativas, etcétera, etcétera, ha conseguido resultados que en algunos casos son muy superiores a los que se conseguían con medicación. Entonces, ¿qué pasa? Pues que incluso a él mismo, que es una figura reconocida a nivel mundial, le cuesta que se publiquen sus descubrimientos en artículos científicos. ¿Por qué pasa esto, Mario? Es decir, ¿por qué cuando parece que lo que la ciencia no puede demostrar tangiblemente o estas cosas que se salen un poco de la norma no son reconocidas? Como bien dices ahora, este profesor o este doctor que tenía esto y no se lo... Yo he leído también, no sé quién fue, Mario, he leído en alguno de tus libros también, pues no sé si fue el propio Herbert Benson, no sé quién fue, que intentó publicar sus hallazgos de la importancia de la meditación o los sistemas de relajación del cuerpo en una revista científica de las más importantes del mundo y no lo conseguía, o le ponían trabas o decían, mira, esto no te lo puedo publicar. Eso sucede, ¿verdad? Pero esto sucede y tenemos que entender por qué sucede. Esto no es por maldad de las personas, no es por eso, es porque vivimos encerrados en lo que se llama un paradigma, que viene del griego, forma de ver. Pues en nuestra percepción esto no tiene sentido y cuando algo no tiene sentido te lo puede contar quien te lo cuente, que tú intentas amoldarlo a aquello que para ti tiene sentido. Entonces, estamos encerrados en un paradigma en el cual consideramos que el cuerpo está al servicio de la cabeza. De hecho, es un paradigma muy apoyado por todo lo que es el pensamiento cartesiano. Descartes
cuando hablaba de la res cogitans del intelecto, la ponía muy por encima de la res extensa, de lo que era el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo tradicionalmente ha sido visto como una máquina de alguna manera al servicio de la cabeza, ¿no? Y no se le ha dado el valor, la importancia que el cuerpo tiene en los procesos mentales. Cuando se descubrió, por ejemplo, fundamentalmente en la Universidad de Columbia en Nueva York, la existencia de un cerebro, un segundo cerebro en el tubo digestivo, ya las cosas empezaron a cambiar. Cuando ya se considera que el corazón no solamente es una bomba cardíaca, una bomba muscular sumamente sofisticada, sino que es un cerebro en sí, las cosas empezaron a cambiar. Entonces el problema de los paradigmas es que cambian muy lentamente. ¿Y por qué cambian tan lentamente? Porque generan un montón de miedo en aquellas personas que obtienen un gran beneficio, consciente o no consciente, en el mantenimiento de un paradigma. Entonces es como si en la época de hace 500 años, cuando el paradigma vigente es que la Tierra era plana, pues claro, Colón era un loco, esto de la Tierra redonda. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todos sabemos la cantidad de problemas que tuvo para conseguir financiación. Solo fueron los reyes católicos los que le dieron la financiación, pero no consiguió financiación de ningún otro sitio. ¿Por qué? Pues que les parecía un absoluto loco. Un tío que decía que se podía llegar a las Indias porque la Tierra era redonda en lugar de la Tierra plana, pues era considerado un loco. Entonces, esto es muy del ser humano. Por eso los grandes avances a veces tardan tanto en llegar. Y luego tenemos que distinguir dentro de la ciencia dos tipos de personalidades. Hay personas que son científicas, pero que aunque están en el mundo de la ciencia, están muy cerradas. Es decir, solo consideran que ciencia es aquello que se puede pesar y medir. Por ejemplo, durante mucho tiempo la experiencia en primera persona, es decir, lo que yo siento, fue totalmente despreciado por la ciencia. Se llama qualia. Es decir, ¿cómo me siento yo por dentro? ¿Vale? Es decir, si a mí estoy con una persona, estoy súper deprimido y hablo con una persona y solo hablar con esa persona hace que me sienta muchísimo mejor, eso antes de cara a la ciencia no era ningún dato a valorar, no tenía ningún valor. Tenían que hacerme pruebas y si no veían en las pruebas ciertos cambios, eso era una elucubración mía. Hoy en día, la valoración en primera persona es sumamente reconocida en muchos campos de la ciencia. Entonces tenemos personalidades científicas que consideran que solo existe lo que se puede pesar y medir, ¿vale? Y hay otros que dicen que existe lo que se puede pesar y medir y que lo que no se puede pesar y medir no saben si existe o no, pero no van en contra de ello. Entonces, la posición agnóstica, es decir, de suspensión del juicio en la ciencia, es tremendamente comprensible. Mira, yo no lo sé si existe o no, no lo puedo medir, pero es a donde puedo llegar. Pero la posición que ya no es agnóstica, es cínica de algunos científicos, esto no se puede pesar ni medir, no existe, eso no está haciendo un favor a la ciencia. Bueno, en colación a lo que estás diciendo, sí que yo siempre he pensado, me he dado cuenta cuál es tu modo de verlo, Mario. La medicina tradicional, la medicina alopática, me da la sensación de que en muchísimos casos, en lugar de lo que tú estabas hablando, ¿no? De abrir un poco sus puertas a otro tipo de terapias alternativas, como puede ser la medicina tradicional china, otro tipo de terapias energéticas, la acupuntura, en lugar de abrir para colaborar juntos, y habrá cosas que yo pueda hacer como medicina alopática y otras cosas que pueda afrontar mejor otro tipo de alternativas. En algunos hospitales del mundo sí que están puerta con puerta, medicina tradicional china, medicina convencional, pero todavía queda mucho por avanzar en abrir un poco esas mentes, porque el objetivo de la medicina, Mario, ¿cuál es? Supongo que es el proporcionar el bienestar a las personas, independientemente de cuál sea el medio, ¿no? Habrá medios, habrá formas más de meditación que proporcionen algo que no proporcionan los medicamentos. Otras veces los medicamentos y la cirugía será la única manera de afrontarlo, pero sí que hay como una lucha que parece innecesaria, ¿no? No es cuestión de qué es mejor, es cuestión de qué es lo que conviene en cada caso a cada persona, ¿no? Bien, vamos a ver, yo creo que en eso tenemos que
abrir mucho el espectro y valorar. Vamos a ver. No cabe duda que la medicina tradicional tibetana, la medicina tradicional bhutanesa, que es la tibetana, la china, etcétera, son ciencias absolutamente sólidas. No cabe duda que el Qigong médico es una ciencia sólida y de hecho hospitales como el Anderson en Houston, etcétera, etcétera, tienen, como muy bien dices tú, enseñan esto a sus enfermos. Es decir, no, fíjate, es verdad que hay profesionales dentro de la medicina alopática, que es la medicina que conocemos nosotros de Occidente, que están muy cerrados a este tipo de medicina que más que alternativa, y me gustaría llamarla complementaria, ¿no? Que completa lo que se está haciendo, ¿vale? Y de hecho hay especialistas en las dos ramas, en la alopática y en la medicina tradicional china o tibetana. Bien, entonces hay efectivamente personas que están muy cerradas y eso es un tema de personalidad. Pero también hay que entender lo siguiente. Para poder ejercer la medicina, tú tienes que pasar por 6 años de carrera, tener exámenes que son muy duros y aprender asignaturas que son algunas de ellas francamente complicadas. Y con eso te dan un certificado. Sabrás más o menos, pero algo sabes. Has visto enfermos, algo sabes. ¿Qué ocurre? Que hay personas que montan su chiringuito habiendo hecho un seminario de un fin de semana en medicina tradicional china, en Qigong, en Reiki, etc. Y ya se consideran maestros. Y entonces esta gente puede hacer mucho daño. ¿Qué pasa? Que no es tan fácil saber quién tiene una buena formación. Yo hace tiempo estuve yendo con un médico japonés que me estuvo dando unos masajes de shiatsu, que es una técnica japonesa, y él llevaba 30 años haciendo shiatsu. Y le pregunté, una persona encantadora, le pregunté si él daba cursos. Dijo, no doy cursos porque como de cursos de fin de semana es que se ponen como, como su gabinete shiatsu. Y no es un problema de competencia. Y conociendo a esta persona está claro que no era así. Es un problema de que pueden hacer daño. Entonces, ¿qué ocurre? Que es lógico que la medicina alopática, la tradicional, que lleva tantos años de desarrollo técnico, científico, tan sólido, tenga que ser cauta a la hora de explorar otros métodos. Y sobre todo, ¿quién usa esos métodos? Eso no es óbice para que sí se abran, lógicamente, a explorar esos métodos cuando la persona que los aplica realmente los conoce. Pues ese es el punto que tenemos que tener en cuenta. Que tener en cuenta y no pensar, no, es que la medicina alopática está toda cerrada. No, es que hay mucha gente que en terapias complementarias se ha leído 3 libros, ha hecho 3 cursitos y ya se cree que es un maestro, una maestra en su campo. Y estoy seguro que las personas que nos estén escuchando y que hayan hecho ese esfuerzo sólido por formarse en sus campos y hacer las cosas bien, pues entiendo que estarán de acuerdo conmigo y dirán, porque a nosotros no nos importa la competencia siempre que sea competencia sana y de gente bien preparada. Lo que no puede ser es que yo lleve 20 años preparándome en un campo y haciendo las cosas bien y monte otra persona un chiringuito habiéndose preparado 20 días. No, en eso estoy de acuerdo. Es una cuestión también más de humildad y de saber quién eres tú, qué es lo que puedes aportar y qué es lo que... Evidentemente yo creo que en todos los campos, Mario, habrá gente, pues que lo que tú dices, que se haga un cursito y ya soy maestro de esto, ¿no? Pero si realmente tú crees en esa materia y tienes ese valor de la humildad, te seguirás formando todo lo que puedas. Ya habrá grandes maestros en otras disciplinas. Además, Jesús, estoy totalmente de acuerdo. Un tema de humildad y es un tema de responsabilidad. Cuando uno tiene que, cuando una persona interactúa con otro ser humano en un proceso de sanación o en un proceso de curación, tiene una gran responsabilidad. Entonces no se lo puede tomar a la ligera, ¿sabes? No puede decir, bueno, esto seguro, no, o sea, esto es una cosa muy importante. Entonces tenemos que tener ese punto de responsabilidad.
Mario, otra de las cosas que a mí también me llenó mucho es tu frase también de que nunca hay que dar a nadie por perdido, que el elemento genético cuenta pero no determina, que condiciona pero no define, ¿no? Y contabas una historia de bueno, pues o una metáfora sobre que todos tenemos el potencial como bellotas de convertirnos en encina, ¿no? Pero ahí sí que me gustaría que nos hablaras un poquito de ello, porque yo siento también que puede haber muchas personas que duden de que puedan convertirse en encinas, que serán Bueno, siempre una bellota en el suelo. bueno, aquí vamos a hablar de dos temas muy importantes. Primero, de las personas que se creen que siempre sean una bellota, y después del tema de que todo el mundo puede ser recuperado, ¿no? Entonces, para las personas que se creen que son una bellota y solo sean una bellota, solo tengo una cosa que decirles: que no se han dado la oportunidad todavía de ser otra cosa. Porque si se dan la oportunidad, se darán cuenta de que la vida, en su punto de origen, les hizo bellota, en su punto de término les convirtió en encinas. Entonces se tienen que dejar llevar por la vida. Es decir, si una bellota tiene en sí ese conatus, esa fuerza intrínseca para ser encina, ya nos podemos imaginar si un ser humano lo tiene. Claro que lo tiene. Otra cosa es que nos interese expresarlo o no, o nos sea más fácil vivir en la piel de una bellota diciendo: pobrecito de mí, nací bellota, me moriré bellota. Entonces eso es una reflexión que invito a que cada uno se haga. Número 2. Todo el mundo es recuperable, pero no todo el mundo es recuperable con tu interacción. ¿A qué me refiero? Hay personas que están, por ejemplo, en una pareja, están con alguien que no para de maltratarles. No para de maltratarles, o sea, les tratan como si fueran escoria, como si fueran verdaderamente lo peor del mundo, tanto verbalmente como físicamente. Y hay personas que dicen: seguro que puedo cambiar a esta persona, seguro que la puedo mejorar. Y no paran de sufrir por eso. Yo les diría lo siguiente: considero que todo el mundo es recuperable, pero no todo el mundo es recuperable en su casa. A veces necesita ir a una institución especializada. Me estoy explicando, donde haya profesionales que tengan experiencia en este campo y puedan, con su saber terapéutico, ayudar a esta persona a recuperarse. Porque es como si, imaginemos que un hijo mío tiene un cuadro de apendicitis y yo no soy médico, pero digo: yo le voy a recuperar, le voy a devolver la salud porque veo que le duele la tripita, le voy a dar muchos masajes, le voy a tratar con mucho cariño, y cada vez le duele más, cada vez le duele más. No, llévale a un profesional, no es tu campo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que algunas personas están atrapadas en una relación porque se sienten obligadas totalmente a recuperar a esa persona. Y hay personas que tienen perfiles tremendamente complicados y que necesitan asistencia de otro tipo: psicológica, psicoterapéutica, psiquiátrica, ultra especializada. Ultra especializada. ¿Y qué pasa? Que al final, si no, la persona que quiere recuperar a otro ser humano acaba consumiéndose. ¿Me explico? Quiere decir que uno tiene que tener esa capacidad de darse cuenta de la diferencia que hay entre tirar la toalla o pretender hacerlo todo uno solo. A veces, a veces queremos hacerlo todos solos, ¿verdad? O sea, el ego ese de yo puedo, yo puedo, yo puedo, nos cuesta pedir ayuda, siendo algo tan bonito también, ¿no? El acudir a la gente que pueda ayudarme en otros campos. Volvemos a lo mismo, ¿no? A la humildad. Sí, no cabe duda de que pedir ayuda y dejarse ayudar es un acto de grandeza. Una cosa es pedir ayuda para todo, que es tomar la disposición de una víctima, y otra cosa es pedir ayuda en algunos momentos donde uno realmente siente que necesita que alguien
le apoye y le acompañe en un proceso complicado. Y dejarse ayudar, efectivamente, es un signo de humildad y es un signo de grandeza. ¿Qué ocurre? Pues efectivamente lo has escrito tú muy bien, es decir, nosotros estamos muy dominados por un ego. Voy a pedir yo ayuda, de ninguna manera. Me voy a dejar ayudar, para nada. Y claro, cosas... Pasa mucho, perdona Mario que te interrumpa, esto pasa mucho, o al menos en mi caso, en las madres, que parece que son esa madre protectora que todo puede y que tiene que mantenerse firme con una actitud impresionante, pase lo que pase, y a veces está cargando a sus espaldas cosas que no puede, ¿no? Y que no está de más, pues no puedo con esto, echadme una mano, ¿no? Al menos en mi experiencia. Vamos a ver, yo creo... mi mujer es una fabulosa madre y yo tuve una fabulosa madre, ¿no? Entonces, yo creo que parte es lo que dices tú, parte es que la mujer en general, no solo en su faceta maternal, sino la mujer en general exhibe, desde mi punto de vista, una extraordinaria generosidad y es capaz de cargarse un montón de cosas. Para mí, la gran oportunidad de mejora para mí, no está en que no se deje ayudar, es que no se cuida ni a ella misma, no se deja cuidar. Es decir, de alguna manera, lo mismo que los hombres tenemos impreso ese condicionamiento mental de que los hombres no lloran, de que los hombres no muestran debilidad, de que si tú lloras o muestras que tienes emociones, eres un tipo blandito, la mujer me da la sensación que ha sido condicionada a pensar que cuidarse es un signo de egoísmo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que lamentablemente al vivir en una sociedad que es una pura emanación, o en gran parte una emanación del ego, pues mientras la mujer no pare, o en este caso estamos hablando de una madre, no pare de echarse cargas, pues salvo que estén rodeadas de personas con la suficiente sensibilidad como para decir mamá o cariño, te echo una mano, ellas, por sudarse, desde mi punto de vista, no por su mostrarse fuertes, sino por sudarse, no piden que se les ayude. No piden que se ayude. Entonces, desde mi punto de vista, no es tanto, mi forma de verlo, no es tanto qué fuerte soy, mira lo que aguanto, sino me doy tanto que no espero que me deis nada, ¿sabéis? Me doy tanto que ni siquiera me cuido a mí misma, ¿no? Y yo creo que ahí está el error y el desgaste innecesario, porque a veces, pues pues mira, se ocupa de esto, bueno, ¿para qué me voy a ocupar yo? No, oye, mira, tampoco para ella es agradable. Si puedes reducir un poco su carga, redúcelo, ¿no? Redúcela. Mario, sí, es una pregunta que suelo hacer a los invitados de este podcast, que es, usando también una metáfora, si tuvieras que hacer un guiso casero llamado felicidad, ¿qué ingredientes principales pondrías y dónde buscarías esa materia prima? Si el plato fuera la felicidad, solamente necesitaría poner una cosa, que es la siguiente: pon tu vida al servicio del amor. No necesitaría encontrar más ingredientes. Pon tu vida al servicio del amor. Pues más claro. Y con eso tendrías felicidad. Un único ingrediente, tomemos nota. Un único ingrediente y el mejor plato caserito y más saludable tendríamos. Mario, sí que quiero hablar un libro que me ha encantado, Mindfulness, sobre esta disciplina o este arte milenario, porque realmente es una práctica de hace muchísimos años, pero brevemente, ¿el mindfulness puede sanar?